de células pilosas o tricoleucemia. Y lo vamos a hacer revisando casos clínicos. Vamos a revisar 2 casos clínicos de leucemia linfocítica crónica, que es un poco más frecuente que la tricoleucemia, que es una enfermedad muy rara. Bien. Empecemos por el caso 1, que es un masculino de 65 años, previamente sano, y acude a consultar por adenomegalias cervicales y axilares. Cuando acude a nuestro consultorio un paciente por motivo de aumento de volumen en el cuello, en las axilas, pues debemos sospechar principalmente que sean adenomegalias, ¿verdad? Con la exploración física podremos saber si son adenomegalias. Y si estamos seguros ya o sospechamos de una forma muy alta, una sospecha muy alta que es adenomegalia, debemos de hacer una historia clínica completa, desde luego, pero que no se nos pasen los siguientes datos. Averiguar sobre datos de síndrome anémico, es decir, debilidad, palidez, fatiga, disnea de esfuerzo, cefalea y palpitaciones. Indagar sobre fiebre, ya sea con síntomas o sin síntomas de infección, pero documentar si hubo o no fiebre, diaforesis, pérdida de peso, tratar de estimar la pérdida de peso en los últimos meses. Indagar sobre datos de sangrado, ya sea mucosas, piel o algún otro sitio. Y dolor óseo, son datos que no se nos deben de pasar, que están incluidos desde luego en una historia clínica completa. Una vez que preguntamos todos estos, si acaso alguno fue positivo, pues hay que estimar de forma lo más precisa que se pueda la evolución, porque nos va a ayudar mucho a los diagnósticos diferenciales. Entonces, en nuestro paciente tenemos crecimiento progresivo de ganglios cervicales y axilares bilaterales de 10 meses de evolución. Y lo que logramos agregar es que tiene síndrome anémico leve de 2 meses de evolución, es decir, un cuadro clínico crónico en un paciente de 65 años al cual se le ha agregado síndrome anémico. Bien, pasamos a la exploración física. Una vez que terminamos nuestro interrogatorio, pasamos a la exploración física y pues sí, en efecto constatamos de que tiene aumento de volumen ocasionado por adenomegalias cervicales bilaterales y axilares bilaterales. Pero además encontramos que en el abdomen se encuentra una prominencia en el hipocondrio izquierdo que es el vaso. Entonces tiene esplenomegalia además de las adenomegalias. Y es importante precisar en lo que se pueda de qué tan grande es el vaso. Nos da también ayuda en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en este paciente, dice 4 centímetros por debajo del reborde costal, que es una muy buena forma de medir el vaso. Hay varias formas. Cuando no tenemos forma de medirlo en centímetros, los traveses de dedos nos apoyan. Bien, entonces si ustedes tienen un paciente en su consultorio con estas características, pregúntense qué van a hacer. Lo envían al servicio de urgencias, lo refieren con un especialista y si lo van a referir con un especialista, pues ¿con quién? ¿Con un médico internista? ¿Con un oncólogo? ¿Con un hematólogo? ¿Con un infectólogo? ¿O bien solicitan exámenes generales de sangre? ¿O se deciden un poquito de estudios más profundos y aparte de los exámenes de sangre piden un ultrasonido de abdomen? O más allá todavía, solicitamos exámenes de sangre y solicitamos tomografía, cuello, tórax, abdomen y pelvis. ¿Qué harían ustedes? Pues bueno, enviarlo al servicio de urgencias no parece una buena opción porque es un cuadro bastante crónico y el paciente ahorita lo único que está refiriendo pues es el síndrome anémico y porque lo interrogamos, ¿verdad? Las adenomegalias como que no pareciera que le estuvieran dando gran problema. Entonces no lo vamos a enviar a urgencias. ¿Lo vamos a enviar a un especialista? Pues sí lo podríamos enviar si nosotros somos médicos generales o estamos haciendo nuestro servicio social, lo podríamos enviar a medicina interna, ¿verdad? Todavía no tenemos un diagnóstico oncológico como para enviarlo con el oncólogo o con el hematólogo. Y no parece tener un cuadro propiamente infeccioso, ¿verdad? No tiene fiebre y el cuadro es muy crónico.
Entonces, si acaso lo pensamos enviar a un especialista, pues sería con el médico internista. Pero mejor no, yo sugeriría que hiciéramos exámenes generales, pues para poder definir un poquito más ante qué estamos. Entonces, solicitamos exámenes generales de sangre. Si gustan, si tienen acceso y quieren solicitar un ultrasonido de abdomen, no está mal. Si tienen acceso y se puede solicitar una tomografía de cuello, abdomen, tórax, pelvis, no está mal. Pero vamos a empezar por los exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque ya sé que tiene ganglios en el cuello, ya los palpé, ya sé que tiene las axilas, ya sé que en el abdomen está crecido el vaso. Entonces, los estudios de imagen a lo mejor ahorita no me ayudarían tanto como los estudios de sangre, que es algo que no estoy viendo. Entonces decidimos hacer exámenes de sangre generales. Hacemos una biometría hemática. La biometría hemática tiene 9 gramos de hemoglobina. Recordemos que los valores normales en el varón son de 14 a 16. Este es un varón de 65 años y tiene un volumen corpuscular medio de 85, es decir, tiene anemia normocítica. Y tiene 118,000 leucocitos. Recordemos que los valores normales de los leucocitos son de 4,000 a 11,000. Es decir, tiene una leucocitosis considerable. Los neutrófilos son 2,000. Los valores normales son de 1,500 a 7,000, entonces los neutrófilos son normales. Los linfocitos tienen 115,000. Los valores normales son de 1,000 a 5,000. Entonces, la leucocitosis que tiene nuestro paciente es claramente a expensas de linfocitosis. Y plaquetas tiene 90,000. Entonces, nuestra conclusión de la biometría hemática es que nuestro paciente, aparte de las adenomegalias y la esplenomegalia, tiene anemia normocítica, tiene leucocitosis con linfocitosis y trombocitopenia. Muy bien. Siempre que vemos una biometría hemática alterada, sobre todo si tiene grandes alteraciones como la presente, acostumbramos a ver el frotes de la sangre periférica. Si estamos cerca de un hematólogo, pues el hematólogo es parte de la evaluación inicial de un paciente. Si no tenemos un hematólogo, no tenemos mucha experiencia viendo frotes de sangre periférica, pues nos acercamos con el personal de laboratorio y los químicos tienen experiencia en observar sangre al microscopio. ¿Qué es lo que nos va a interesar aquí? Bueno, si tiene anemia, pues vamos a ver las características de los glóbulos rojos. Por la biometría hemática sabíamos que era una anemia normocítica. Bueno, vamos a ver si algo más podemos ver en los glóbulos rojos. Pero lo más importante es los leucocitos. Tenía más de 100,000 leucocitos. Entonces, nuestra misión es ir a ver si esos leucocitos se ven maduros o se ven inmaduros. Ustedes ya revisaron leucemias agudas. Las leucemias agudas, a diferencia de las crónicas, y por eso se clasifican así, el tiempo de evolución de los síntomas es muy diferente. Las agudas son semanas o poquitos meses. Las crónicas son de varios meses o años de evolución. Y eso se refleja en la sangre al observar células de aspecto maduro, en el caso de la crónica, o de aspecto inmaduro, es decir, hablar de blastos en el caso de las leucemias agudas. Entonces, yo quiero ir a corroborar si la evolución clínica de mi paciente corresponde con lo que estoy sospechando y voy a buscar en la sangre periférica leucocitos, como la diferencial de la biometría hemática decía que linfocitos, pues deben de ser puros linfocitos, y voy a buscar si en realidad son maduros. ¿Cómo puedo saber si son maduros? Bueno, el tamaño se parece mucho al linfocito normal, a diferencia de los inmaduros que son mucho más grandes, y no debe tener nucleolos. Los nucleolos me indican actividad de producción rápida y eso lo vemos en las leucemias agudas, no en las crónicas. Entonces, básicamente esos dos puntos voy a revisar, que esos linfocitos tengan aspecto de linfocitos maduros y que no tengan aspecto de linfocitos reactivos. Los linfocitos reactivos son aquellos que encontramos en infecciones virales. Bien, entonces pedimos el apoyo de un químico y observamos que pues sí coincide la biometría porque predominan con mucho los linfocitos sobre los neutrófilos, cuando sabemos que en condiciones normales deben de predominar los neutrófilos. Entonces, en este paciente predominan los linfocitos y son linfocitos de aspecto maduro. Y los glóbulos rojos se ven de tamaño normal, de color normal, es decir, normocíticos, normocrómicos. Y sí vemos que las plaquetas son un poco disminuidas. Las plaquetas son los fragmentos, recuerden, del citoplasma bien pequeños, entre 2 y 3 micras,
que se observan en el frote de sangre periférica entre los eritrocitos y los leucocitos. Muy bien. Para comparar, imaginen, el primer frote de sangre periférica arriba a la izquierda es el normal, donde se ven neutrófilos, linfocitos, monocitos, algunas plaquetas aquí, en este caso se ven agregadas, habitualmente están dispersas, y los glóbulos rojos. En caso de linfocitosis de cualquier tipo, pues ya vemos que aumentan la cantidad de células mononucleares, ¿verdad? Que son los linfocitos. Mononucleares pequeños, a diferencia de los mononucleares grandes, que son los monocitos. Y por la forma del núcleo nos ayuda mucho a diferenciar, ¿es monocito o es linfocito? Y en el caso de nuestro paciente, pues es la imagen de abajo, donde abundan las células mononucleares pequeñas sin nucleolo. Entonces son linfocitos maduros. Bien, entonces ya sabemos que nuestro paciente tiene una gran linfocitosis con linfocitos maduros y un cuadro de evolución de 10 meses aproximadamente. Bien. En cuanto al resto de los exámenes generales que hemos solicitado, ¿qué nos interesa? Pues la química sanguínea. En la química sanguínea observo la glucosa y la función renal, las pruebas de función hepática, donde veo las transaminasas, las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica. Me interesa eso como del perfil bioquímico, que también le llaman química clínica o química analítica. Lo que me interesa saber es función hepática, función renal y DHL principalmente. Y en el caso de nuestro paciente, pues es normal. ¿Qué hacemos? Tenemos 65 años, 10 meses de evolución, adenomegalia, esplenomegalia, anemia, leucocitosis, linfocitosis y trombocitopenia. ¿Será una mononucleosis infecciosa? Vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales de linfocitosis, adenomegalia, esplenomegalia, anemia. ¿La mononucleosis puede causar todo esto? Claro que sí. Pero los 10 meses de evolución ya no gustan, ¿verdad? Una mononucleosis infecciosa pues es un cuadro infeccioso relativamente agudo o subagudo. Otra infección viral, bueno, muchas infecciones virales, recordemos que pueden causar linfocitosis, pero habitualmente son linfocitosis de entre 10, 15 mil, rara vez vamos a encontrar linfocitosis mayores a 15 mil, 20 mil linfocitos por una sola infección viral. Sí, todas las infecciones virales pueden causar adenomegalia, pues sí, prácticamente sí. Esplenomegalia, prácticamente sí. Entonces siempre debemos de pensar como primera posibilidad, por frecuencia, una infección viral. Pero cuando tenemos, repito, cantidades muy altas de linfocitos, bueno, ya vamos pensando que no necesariamente es una infección viral. Entonces tenemos que empezar a pensar en enfermedades propiamente hematológicas u oncológicas, que son el resto de las causas de linfocitosis, sobre todo si son muy importantes. Si tenemos la leucemia linfocítica aguda, que dijimos, si hubiéramos visto blastos o si hubiera habido un cuadro agudo, la leucemia mieloide crónica, si hubiera habido un diferencial hacia la serie mieloide o hacia los neutrófilos, la linfocítica crónica, que es el caso de nuestro paciente, un cáncer metastásico pudiera hacerlo principalmente los linfomas, son los que hacen esto. Y los linfomas ya en estadios avanzados cuando están leucemizados. Bien, ¿qué hacemos? Ya avanzamos mucho con nuestro paciente. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a urgencias porque tiene 118,000 leucocitos, o bien lo mandamos con el especialista. Ahora sí ya no necesitamos mandarlo con un médico internista, ya no necesitamos mandarlo con un oncólogo, porque ya sabemos que su problema es propiamente de la sangre. Ya no lo vamos a mandar con un infectólogo, en todo caso lo vamos a mandar con un hematólogo, ¿verdad? Porque ya sabemos que con esas cantidades de linfocitos, con esa evolución y con eso que vimos en el frote de sangre periférica, pues lo más probable es que sea una leucemia linfoide, y ya que el hematólogo se encargue de aclarar exactamente el tipo. Si solicitamos un ultrasonido de abdomen, lo podríamos solicitar, como dijimos ahorita, si no estamos seguros de que el vaso era lo que estábamos palpando, por ejemplo, o si tiene algún otro dato de dolor abdominal que querramos abundar en el estudio. La TAC de tórax, abdomen y pelvis podría ayudarnos, pues, bueno, a lo mejor a definir exactamente cuántos ganglios y qué medida de los ganglios de cuello, tórax y abdomen.
Las tomografías son muy útiles para decir si hay enfermedad en tórax, sobre todo en mediastino, porque el mediastino no lo podemos tocar, y en retroperitoneo, ¿verdad? En el caso de la leucemia linfocítica crónica no es tan importante si ya sabemos que tiene en cuello, en axilas y en abdomen. A lo mejor en linfoma sería un poquito más específico para estadificar y tenerlo como un estudio basal para comparar posterior a tratamiento. Pero en la leucemia linfocítica crónica no es indispensable tener estos estudios de imagen. Entonces, lo referimos con el hematólogo. ¿Cómo esperamos que el hematólogo confirme el diagnóstico que nosotros ya sospechamos? Bueno, pues el hematólogo lo que va a hacer es que va a solicitar un estudio especial, un estudio que se llama citometría de flujo, para saber el inmunofenotipo de las células que se encuentran circulando. Y si le reporta ese inmunofenotipo que tiene más de 5,000 linfocitos B por microlitro con estas características, es decir, que tenga el CD5 positivo, el 19 y el 23 positivos en esas células, que el CD20 sea débil y que tenga presente la inmunoglobulina M de superficie de forma débil. Si tenemos estas características, se puede confirmar leucemia linfocítica crónica. Esto se puede hacer de sangre periférica. Hay tantos linfocitos en la sangre periférica que con una venopunción, como si se hiciera una biometría, es suficiente para realizar el inmunofenotipo. En otros tipos de leucemias, cuando tenemos leucopenia o leucocitos normales, lo ideal es hacer una punción de la médula ósea para extraer la mayor cantidad de muestra posible y que se pueda realizar el estudio de forma más confiable. Pero con estas cantidades de linfocitos, seguramente vamos a tener un diagnóstico muy confiable con una sola punción de la vena. Bien, entonces ya confirmó el hematólogo el diagnóstico, tiene leucemia linfocítica crónica. ¿Qué nos interesa? Pues saber la estadificación, porque yo necesito hablar con el paciente y con su familia y decirle, una, el diagnóstico, y otra, pues cuáles son sus probabilidades de vida, probabilidades de curación y qué es lo que va a pasar en los próximos meses o años. Bueno, pues la leucemia linfocítica crónica es una de las leucemias menos agresivas, es decir, una de las más indolentes, donde hay pacientes que viven muchos años con su enfermedad, incluso sin tratamiento. Pero llega un momento en que ya está tan avanzada que el paciente requiere tratamiento y obviamente ya el pronóstico no es tan bueno. Y hay dos clasificaciones que se utilizan mucho, una muy sencilla que es la de Binet, que nomás hace una división en 3 grupos, dependiendo qué tantos ganglios están afectados y sobre todo si hay citopenias, y citopenias importantes, hablando de 10 de hemoglobina y 100,000 plaquetas como parámetro de corte. Y se fijan, es muy diferente. Si un paciente solamente tiene adenomegalias y todavía no tiene anemia y trombocitopenia y las adenomegalias nomás son 1 o 2, pues el paciente puede vivir muchos meses. En cambio, si el paciente ya tiene citopenias, la supervivencia se acorta considerablemente. La clasificación de Ray es un poquito más extensa, pero si se fijan es exactamente lo mismo. Poquita carga de enfermedad indica un pronóstico a largo plazo. Mucha carga de enfermedad es aquella enfermedad que ya ocasiona citopenias. A mayor cantidad de enfermedad va a haber más anemia, más trombocitopenia, más ganglios crecidos, más visceromegalias. Recordemos que la leucemia linfocítica crónica es una leucemia donde las células no están entrando en apoptosis. Entonces no nos preocupa tanto la velocidad de la reproducción de las células como en las leucemias agudas, sino que estas células no entran en apoptosis, entonces se acumulan. Se acumulan en los ganglios, se acumulan en los vasos, se acumulan en la médula ósea. Bien. Entonces ya sabemos que nuestro paciente lo clasificaríamos como un Binet C, si están de acuerdo, porque ya tiene citopenias, y como un Ray 4. Es decir, es una enfermedad avanzada. Ahora tenemos que definir, obviamente es papel del hematólogo, pero es muy importante que ustedes sepan, ¿este paciente requiere tratamiento sí o no?
A diferencia de todas las leucemias restantes, la leucemia linfocítica crónica, ustedes pueden diagnosticarlas y no necesariamente el diagnóstico indica tratamiento. Pues hay criterios para iniciar tratamiento. En las leucemias agudas no debemos de pensarlo, las leucemias agudas requieren inmediatamente tratamiento. La leucemia mieloide crónica, como tiene un tratamiento blanco muy peculiar, hay que iniciar tratamiento. En la linfocítica crónica no necesariamente, al menos hasta la fecha. Es probable que en los próximos años cambie esta situación. ¿Por qué? Porque cada vez está habiendo medicamentos menos tóxicos y más efectivos. Hasta ahorita la indicación es no iniciar tratamiento a menos que haya una indicación precisa. ¿Por qué? Porque la quimioterapia o los medicamentos que están ahorita disponibles pudieran dar toxicidad que en un paciente en estadio temprano con síntomas leves de la enfermedad pues no toleraría. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si nuestro paciente necesita tratamiento? Bueno, pues leemos las indicaciones de tratamiento de leucemia linfocítica crónica. ¿Tiene linfocitosis progresiva, sí o no? Ya que le llamamos linfocitosis progresiva, pues si están aumentando al 50% de los linfocitos en 2 meses o el 100% de 6 meses. Este valor de 100% en 6 meses lo utilizamos para pacientes que tienen linfocitosis leves, vamos a decir 10.000, 15.000. Recordemos que ya más de 5.000 linfocitos monoclonales ya es leucemia linfocítica crónica. Entonces nosotros podemos empezar a vigilar un paciente desde que tenga 6.000 linfocitos, 7.000 linfocitos. Y si en 6 meses duplicó la cuenta de linfocitos, pues ese paciente ya requiere tratamiento. No tenemos que esperarnos a que haga citopenias, a que se sienta mal, no. La duplicación de linfocitos ya nos da un parámetro. Que esté disminuyendo progresivamente la hemoglobina y las plaquetas, que tenga adenomegalia voluminosa, que tenga esplenomegalia progresiva, que tenga síntomas B, que tenga fatiga excesiva o que tenga citopenias autoinmunes. Con cualquiera de estas es indicación de iniciar tratamiento a nuestro paciente. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, afortunadamente cada vez tenemos más opciones de tratamiento y se van a escoger dependiendo de lo que quiere el paciente y lo que tolere el paciente. Es decir, no es igual tratar a un paciente joven que no tenga comorbilidades a un paciente adulto mayor con mucha comorbilidad. Como esta leucemia es mucho más prevalente arriba de los 60 años y conforme más avanza la edad es más frecuente, tenemos muchos pacientes en la 7ª, 8ª y 9ª década de la vida con leucemia linfocítica crónica. Entonces necesitamos escoger un tratamiento que tolere el paciente principalmente. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales son efectivos en esta enfermedad y tenemos ahorita 2, el rituximab, que es de primera generación contra el CD20, y el obinutuzumab, segunda generación contra el CD20. Ambos, incluso en monoterapia, es decir, usados solos, podrían ser efectivos, sí. Y lo temido de los anticuerpos monoclonales es hacen reacciones en el momento de la infusión, hacen reacciones a la infusión. El esquema hasta ahorita aprobado como mejor en paciente joven es la poliquimioterapia con rituximab, que es la ciclofosfamida, fludarabina y dexametasona con el rituximab. Desafortunadamente es un esquema tóxico, entonces un paciente que tenga comorbilidades o un adulto mayor frágil no lo va a tolerar. Entonces hay que tener cuidado, pero esta sería la primera opción en paciente joven que lo pueda tolerar. Y hay 2 nuevos medicamentos que son más con blancos moleculares que están siendo muy efectivos y que probablemente sean los que van a cambiar las indicaciones en el futuro. El ibrutinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, la tirosinquinasa de Bruton, y el venetoclax, que es un inhibidor del BCL2, uno de los receptores más afectados en la LLC. Muy bien. Entonces, si se fijan, ese fue el caso 1, leucemia linfocítica crónica. Ahora vamos a revisar un caso 2, que es la misma enfermedad, pero en un contexto totalmente diferente. Tenemos un individuo de 60 años que no tiene antecedentes y simplemente consulta porque se tomó una biometría hemática y esta fue anormal. Le hacen una revisión física y es normal, es decir, no tiene adenomegalias, no tiene visceromegalias, no está pálido. En la biometría que nos trae ya, porque por eso fue el motivo de consulta, tiene 14 hemoglobina, que es normal, tiene 18.000 leucocitos, 15.000 linfocitos
2.500 neutrófilos y 180.000 plaquetas. Es decir, solo tiene leucocitosis con linfocitosis, pero por lo demás asintomático y exploración física normal. Le hacemos un perfil bioquímico, química sanguínea, pruebas de función hepática, DHL, todo normal. Vemos su sangre periférica, utilicé las mismas imágenes, obviamente en este paciente deben estar proporcionalmente menores las cantidades de linfocitos. ¿Qué hacemos? ¿Lo enviamos a urgencias? Ya dijimos que no. Si no habíamos enviado al paciente del caso 1, menos a este paciente que está asintomático y todo solo tiene 18.000 leucocitos. Lo enviamos a especialistas, pues vamos a avanzar, ¿verdad? Ya tenemos la biometría y ya tenemos el perfil bioquímico. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué les parece? Repetimos una biometría hemática. Siempre cuando los leucocitos no están así tan alterados y el paciente está asintomático y no palpamos ni un ganglio ni el vaso, es adecuado repetir una biometría hemática. Repetimos la biometría hemática y está pues prácticamente igual. ¿Qué nos llama la atención? Que no tiene anemia, no tiene trombocitopenia, los neutrófilos son normales. La mayoría de las veces en la leucemia linfocítica crónica los neutrófilos van a ser normales, a diferencia de las leucemias agudas, donde el 90% de las veces va a haber neutropenia. Ese es un dato importante. Obviamente, al tener neutros normales, el paciente tiene un poco menor riesgo de infección, no que no tenga, porque sí tiene ya afección de los leucocitos en calidad, pero es menor el riesgo de infección a comparación con pacientes que tienen neutropenia. Entonces, básicamente, si se fijan, la leucocitosis con linfocitosis está igual. Es decir, corroboramos que sí tiene linfocitosis. ¿Qué hacemos? No lo vamos a enviar a urgencias, lo podríamos enviar ya con el hematólogo o con el infectólogo. Por estas cifras de linfocitos sí pudiera ser una infección, pero no tiene cuadro clínico de infección. ¿Lo podríamos mandar con el internista? Pues sí. Pero también si está asintomático y ustedes no ven ningún dato de alarma, tranquilamente le pueden repetir una biometría entre 4 y 8 semanas. Repiten la biometría entre 4 y 8 semanas. ¿Y qué observan? Esta sería, perdón, aquí debería ser tercer biometría, porque la primera fue la que él nos trajo, la segunda la que nosotros repetimos, y esta sería una tercer biometría entre 4 y 8 semanas posteriores a la consulta. Y vemos que se mantiene prácticamente igual. ¿Qué hacemos? Una, lo podemos referir con el hematólogo, lo podemos seguir vigilando, pero obviamente necesitamos dar un diagnóstico. Entonces podemos solicitar tranquilamente una citometría de flujo para que nos den el inmunofenotipo de esos linfocitos. Y el inmunofenotipo de estos linfocitos pues es igual al previo. Tiene más de 5.000 linfocitos B clonales que se caracterizan por el CD5, el CD19 y el CD23 bien positivos. Y de forma débil el CD20 y la IgM de superficie. Estas características son propias de la linfocítica crónica. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque para el hematólogo sí es importante el inmunofenotipo, porque hay otros linfomas que se leucemizan u otros tipos variables muy raras de leucemia que se parecen mucho por morfología y por clínica, pero el inmunofenotipo es diferente. Entonces sabemos que esos pacientes requieren un tratamiento diferente. Muy bien. Lo estadificamos, a diferencia de nuestro paciente anterior, pues en este caso el paciente solamente tiene linfocitosis, es decir, estaría en un RAI 0 o en un BNET A, con un pronóstico muy diferente al caso anterior. Y lo podemos seguir haciéndole biometrías cada 2 meses, si está muy estable, cada 3 o 6 meses. Hay pacientes que tienen una enfermedad muy estable y les hacemos simplemente una biometría cada 6 meses para ver si está progresando. Y en este caso, el paciente 2 meses después tiene una biometría donde persiste prácticamente igual. Entonces, este es otro caso de leucemia linfocítica crónica indolente. Y así puede estar años. ¿El paciente requiere tratamiento? Bueno, pues repasamos las indicaciones de tratamiento y sabemos que el paciente no
tiene ninguna indicación de tratamiento, entonces se sigue vigilando con biometrías hemáticas y obviamente exploración física y se le explica al paciente su enfermedad para que en caso de que note alguna alteración, pues nos pueda consultar con toda confianza. Bien, ese fue el caso número 2 de leucemia linfocítica crónica. Y ahora vamos a ver el caso número 3, que es una enfermedad, vamos a decir, parecida en algunos casos, pero con una presentación clínica bastante diferente. Y digo parecida en algunos casos porque también tiene origen en los linfocitos B. Bien, este caso es un masculino de 60 años. Si se fijan, ambas enfermedades son más frecuentes en el adulto mayor y un poco más frecuentes en el varón. Pero en este caso el paciente tiene pérdida de peso como un dato importante por el que acude a consultar. 20 kilos de peso, disminuyó. Aumento del perímetro abdominal que le ocasiona saciedad temprana y ya tiene más o menos 6 meses de evolución con este cuadro. Además refiere que en el último mes se agrega dolor abdominal y síndrome anémico. Es decir, volvemos a tener un cuadro crónico, pero ahora con mucha pérdida de peso y ya con mucha molestia abdominal. Bien. Esta es una foto de perfil del paciente y nosotros exploramos y en la exploración física lo único que encontramos es la esplenomegalia y seguramente palidez, pero que aquí, quiero resaltar que aquí no tiene adenomegalias, aquí no hay adenomegalias, es esplenomegalia y muy importante. Le hacemos una biometría hemática, tiene 7 gramos de hemoglobina, 80 de volumen, es decir, tiene anemia normocítica. Tiene 2.500 leucocitos. Ya por la pura cifra de leucocitos sabemos que no puede ser una leucemia linfocítica crónica, porque nomás para sospechar el diagnóstico deberíamos tener más de 5.000, ¿verdad? Entonces, tiene 2.500 leucocitos con 1.000 neutrófilos. Aquí sí hay neutropenia. Y tenemos 50.000 plaquetas, es decir, tenemos pancitopenia. Entonces, pancitopenia con esplenomegalia. Hacemos un estudio de imagen porque no estábamos tan seguros, era tan grande la masa que no estábamos tan seguros de que lo que estaba palpándose fuera el vaso. Y hacemos una tomografía y obviamente es un vaso enorme que llega hasta la fosa ilíaca del mismo lado. Entonces tenemos esplenomegalia y pancitopenia. Vamos, como ya vimos la sangre periférica, como ya vimos que la biometría está alterada, pues tenemos que ver el frotes de la sangre periférica. Y en el frotes de la sangre periférica se observan linfocitos con prolongaciones citoplasmáticas. A estas prolongaciones citoplasmáticas se le llaman pelos o vellosidades, que le dan el nombre a la enfermedad. Como sospechamos de que sean linfocitos vellosos o linfocitos peludos, hacemos una tinción de citoquímica especial que se llama fosfatasa ácida resistente al tartrato. Cuando da positivo, apoya la posibilidad de leucemia de células peludas. Pero obviamente el diagnóstico lo vamos a confirmar con la citometría de flujo para que nos diga el inmunofenotipo. Otra vez volvemos. Los linfocitos por morfología es difícil exactamente decir, no podemos saber si es B o T o no podemos saber el grado de maduración, simplemente por morfología sabemos que son linfocitos. Si tienen prolongaciones, bueno, ya ayuda un poco, pero la citometría de flujo es la que nos va a confirmar el diagnóstico. Y en este caso deben de ser los principales marcadores, es el 25, el 103 y el 123. Y digo los principales, ¿por qué? Porque el 19, 20 y 22 son propios de células B, es decir, estos los vamos a encontrar en muchos linfocitos B, pero los de las células peludas van a ser los más importantes, el 25, el 103 y el 123. En este caso, como el paciente tenía leucopenia, en este caso sí es preciso hacer un estudio de la médula ósea para obtener mayor número de muestra. Si hacemos una venopunción nada más, es probable que no tengamos suficiente muestra para hacer diagnóstico. Entonces el diagnóstico se va a hacer un estudio de la médula ósea y de ahí se va a enviar el inmunofenotipo por citometría de flujo. Diagnósticos diferenciales, pues los diagnósticos diferenciales los vamos a hacer básicamente con enfermedades que den esplenomegalia y la causa más común en nuestro medio de esplenomegalia es hipertensión portal, ¿verdad? Por cirrosis hepática. Entonces habría que descartar, aunque la hipertensión portal que da esplenomegalia secundaria a cirrosis hepática es grado 1 o 2. Rara vez vemos grandes vasos.
Otras enfermedades que dan esplenomegalia y grandes son la leucemia granulocítica crónica, pero va a ser muy evidente que en la sangre periférica tengamos un predominio de neutrófilos. Además, podemos hacer la identificación del cromosoma Filadelfia en caso de que tengamos alguna sospecha. Otras enfermedades con esplenomegalia y pancitopenia es la mielofibrosis, que verán en sus próximas clases junto con los mieloproliferativos. Los pacientes con mielofibrosis, como su nombre lo dice, hay un alto grado de fibrosis en la médula ósea que hace que el vaso tome el mando de sitio de hematopoiesis. Entonces crece el vaso y crece el hígado como sitios formadores de hematopoiesis extramedular. Y los linfomas causan esplenomegalia, sí, y pueden causar linfocitos, inclusive con imágenes de linfocitos vellosos, sí. Entonces, el linfoma esplénico y otros tipos de linfomas son los que más se pudieran confundir con la leucemia de células pilosas. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Con el inmunofenotipo que nos da la citometría de flujo. Bien, estas son las imágenes de los linfocitos con sus prolongaciones citoplasmáticas. El de la izquierda sería un linfocito normal o un poquito activo, pero las células de la derecha obviamente son las clásicas de las células peludas. Y esta es la tinción de la citoquímica de fosfatasa ácida resistente al taltrato. Es muy evidente cuando sale positiva y nos apoya la posibilidad diagnóstica. Las tinciones de citoquímica cada vez se hacen menos porque tenemos la citometría de flujo, que es mucho más sensible y más específica. Bien, indicaciones de tratamiento. Citopenias, la gran mayoría van a tener citopenias, entonces prácticamente todos los pacientes al diagnóstico ya requieren tratamiento y desde luego los síntomas. Y las opciones que tenemos es el interferón, la esplenectomía o medicamentos que se llaman análogos de las purinas, que son quimioterapia. Pentostatina y cladribina son los medicamentos de elección para este tipo de leucemia. Bien, pues por mi parte es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos minutos. Si revisan el video y se leen la clase, sería excelente para que complementen y no olviden los datos más relevantes. En esta clase traté de decirles los puntos más relevantes que deben de tomar en su práctica clínica. Obviamente hay algunas cosas que ustedes pueden revisar de fisiopatología, de alteraciones cromosómicas, de más estudios que nos pueden ayudar a establecer el pronóstico, pero que muchas veces ni podemos hacerlos en la práctica clínica porque todavía muchos están en investigación. Entonces, esto sería lo de utilidad práctica en su clínica, en su consulta diaria. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. Yo, doctora. Sí, dime. Buenos días. Aquí como se ve en esta última leucemia se ve un poquito más afectada el vaso. Una opción terapéutica buena sería bueno, aplicación profiláctica, bueno, evidentemente es profiláctica, pero la aplicación de vacunas para prevenir infecciones, ¿o no es indicación? Qué bueno que lo mencionas. Sí, definitivamente las leucemias, tanto linfocítica crónica como leucemia de células peludas, una vez que se hace diagnóstico, los pacientes deben estar vacunados. Deben estar vacunados. Porque sí, el riesgo de infección es mucho mayor. Okay, gracias, doctora. Que no es un tratamiento para nada para su enfermedad, ¿verdad? Pero es como tú dices, profilaxis antiinfecciosa, claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces el temor no es que no se deban vacunar. Hay pacientes que dicen, no, es que está inmunosuprimido, no se debe de vacunar. No, están inmunosuprimidos, requiere vacuna. Obviamente vamos a vacunar con agentes no vivos, ¿verdad? Pero vamos a prevenir en cierto grado las infecciones, no al máximo como en un paciente inmunocompetente. ¿Por qué? Porque la respuesta de anticuerpos va a ser menor, pero aún así va a ser mejor al no vacunarse. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Sí, buenos días, doctora. Tengo Buen día. una pregunta. Con respecto al tratamiento, el clorambucil ya no se maneja. Fíjate que el clorambucil incluso ya se me hace que lo sacaron del mercado, ya casi no se utiliza. Que pudiera haber, pero ahora hay agentes mucho más efectivos. El clorambucil se utilizó en algún tiempo porque era poco tóxico y era oral. Entonces, fue por muchos años el tratamiento de elección en el adulto mayor con comorbilidades, porque no le daba náusea, no le hacía alopecia, no era cardiotóxico, no requería infusiones intravenosos y simplemente bajaba un poquito los leucos. Entonces era un tratamiento como paliativo. Ahora con los anticuerpos monoclonales, con el ibrutinib, pues ya la verdad el clorambucil quedó fuera. Pero digo, que se pudiera utilizar en caso de que se consiga para disminuir un poquito la carga tumoral. Ahora, otra cosa importante ahorita que mencionas, desafortunadamente la leucemia linfocítica crónica no se cura, al menos hasta la fecha. Entonces es una enfermedad crónica que hay que controlar lo mejor posible. Entonces también por eso en algún tiempo se usó el clorambucil, o sea, bajamos los ganglios, en lugar de que midieran 4 centímetros, ahora miden 2, en lugar de que tuviera 100.000 leucocitos, ahora tiene 40. La esplenomegalia, en lugar de que fueran 4 centímetros por debajo del reborde costal, ahora eran 2. Y con un medicamento que no les daba mucha toxicidad. Pero repito, ahora hay cosas mucho más efectivas. Doctora, y yo, o sea, con respecto al tratamiento, ya ve que nos decía que es a partir de las clasificaciones moderadas a graves, cuando ya tienen complicaciones como citopenias. Pero en este caso, con el tratamiento de monoclonales, ¿no sería adecuado ya tratar al paciente desde que no tengan complicaciones? Porque yo me lo imaginaba el tratamiento que no se lo daban a los pacientes, pero porque, o sea, por las complicaciones que el tratamiento pudiera llegar a afectarlos. Sí, excelente pregunta y de hecho créeme que esa es la pregunta que nos hacemos los hematólogos. Pues si ya tenemos algo efectivo y poco tóxico, ¿por qué no usarlo desde el principio? Desafortunadamente los estudios que tenemos hasta el momento no han mostrado que tratar desde un inicio sea mejor que esperar a que tenga indicación de tratamiento. Ahí la clave es que si ya lo detectaste, pues no tienes que esperar a que el paciente se sienta mal, ¿verdad? Simplemente vas a buscar la indicación de tratamiento por la duplicación de los linfocitos. Ahora, los anticuerpos monoclonales son tratamientos costosos. Más o menos te voy a decir, el de primera generación, que es el más barato, son entre 60 y 80,000 pesos el mes. El de segunda generación son como 120,000 pesos el mes. Entonces, costo-beneficio también es una cosa que debemos de tomar en cuenta. Ahora, si tú lo vas a dar el tratamiento al paciente y sabes que no lo vas a curar, de todos modos va a progresar, pues bueno, espérate a que progrese sin dañar al paciente para iniciar el tratamiento. Hasta ahorita eso es, pero seguramente va a cambiar en el futuro, seguramente va a cambiar esto en el futuro y se van a poder dar tratamientos más anticipados. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo creo que no, doctora. Bueno, pues entonces terminamos aquí la clase. Gracias por tomar la palabra. Yo quería darles unos minutos más a ver si alguien se animaba a hacer alguna pregunta, pero parece que no. Entonces, que tengan un bonito día. Yo los vuelvo a ver el jueves con la clase de mieloma múltiple. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos Gracias, vemos. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.